Bueno, buenos días. La semana pasada entonces concluimos la clase estudiando el final del párrafo 2 del capítulo 8 de nuestra confesión. Recuerden que estamos estudiando la doctrina de Cristo, el mediador. En esta parte, les recuerdo, estamos en la segunda parte de nuestro estudio. Ya vimos la doctrina que quiere establecer el capítulo, estudiando el párrafo 1. Ahora nos encontramos estudiando la doctrina de la persona de Cristo. Y esa doctrina está expresada en los párrafos 2, 3, 7 y 9 del capítulo 8. Y lo que hemos visto hasta este momento de nuestro estudio es que en ese pacto eterno de la redención, del que testifican las Escrituras, como nosotros vimos, la Santa Trinidad decidió que Dios el Padre escogiera y ordenara a Dios el Hijo para que funcionara como el mediador entre Dios y el hombre. En ese pacto eterno fue lo que la Trinidad decidió. Todo el propósito de esa escogencia y de esa ordenación de la segunda persona de la Trinidad era para salvar a un pueblo, para redimir a un pueblo para la gloria del Dios Trino. Y esto lo haría Dios el Hijo cuando llegara el cumplimiento del tiempo, como leímos en la Escritura. Pero la pregunta que desea responder nuestra confesión es, en el capítulo 8, es ¿cómo fue que Dios el Hijo logró esto? ¿Cómo fue que Dios el Hijo logró esta redención que nosotros vemos en las Escrituras? ¿Cómo fue que Él pudo funcionar como el mediador entre Dios y el hombre? Y la respuesta la encontramos en esos párrafos, en el párrafo 2, 3, 7 y 9. Y la respuesta es esta: por medio de la encarnación. Lo que vimos en el párrafo 2, o lo que hemos visto hasta el momento, es que lo que afirma toda la Biblia es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, de la misma naturaleza del Padre, tomó sobre sí la naturaleza humana. Fue así como Él redimió a su pueblo. Él se encarnó. Él asumió, como dijimos, todo lo que caracteriza al hombre. Él no se transformó en un hombre. Él siempre permaneció siendo Dios. Él permaneció siempre lo que Él era y asumió lo que Él no era antes, la humanidad. Eso fue lo que pasó. Él permaneció siendo Dios verdadero y eterno. Lo que hizo fue añadir a su ser la humanidad. Pero como afirma el mismo párrafo 2, lo hizo sin pecado. Nosotros somos hombres, tenemos pecado, pero Cristo asumió la humanidad y lo hizo sin pecado. Él es el Dios perfecto y el hombre perfecto, como testifican las Escrituras. Y eso, como vimos, fue por la obra creativa del Espíritu Santo, quien, como vimos en las Escrituras, creó una humanidad para que fuera asumida por Dios el Hijo, en el vientre de la Virgen María. Y esto ocurrió según lo que Dios había dicho en la Biblia. De una mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David. Ahora el párrafo 2 concluye confesando lo siguiente: de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y la semana pasada dijimos que con esa afirmación los bautistas particulares del siglo XVII querían demostrar su ortodoxia. Querían demostrar su unidad doctrinal con todos los credos de la iglesia, específicamente con el credo de Calcedonia, que ya nosotros habíamos visto. Y con esa frase ellos estaban afirmando la doctrina de la unión hipostática, como vimos la semana pasada. Y el día de hoy, sabiendo que lo que expliqué la semana pasada no quedó claro, vamos a detenernos un poco más para tratar de explicar la doctrina de la unión hipostática. ¿Qué debemos entender por esa doctrina? ¿Qué significa?
Bueno, esa frase viene del griego upostasis, ¿ok? Literalmente ese término significa sustancia, significa esencia o naturaleza, literalmente. Es el mismo término que nosotros encontramos en Hebreos 1:3, cuando el autor, inspirado por el Espíritu Santo, afirma de Cristo lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esa sustancia es el mismo término. El término es un término técnico y fue usado por la Iglesia en todos sus debates cristológicos. Sin embargo, fue un término que se prestó también a mucha confusión durante esos debates con los herejes. Porque técnicamente esa palabra denota una existencia concreta, más que una naturaleza. O sea, una existencia, más que una naturaleza. Recordemos que ahorita vamos a definir qué es la naturaleza, pero la naturaleza es lo que nos caracteriza, es lo que nos hace ser lo que somos. Pero yo soy una existencia concreta. Mi humanidad, mi cuerpo no es una existencia concreta, es una naturaleza. Pero yo, Eduardo Flores, soy una existencia concreta. Entonces, ese término es lo que técnicamente traduce o implica una existencia concreta. Entonces, durante los debates cristológicos en la Iglesia se prestó a mucha confusión ese término upostasis. Y por eso la Iglesia empezó a utilizar el término subsistencia. Porque subsistencia sí implica un ser concreto, una existencia concreta. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la doctrina de la Trinidad, del párrafo 3, yo les dije que los bautistas particulares prefirieron usar ese término al término que usaba la Confesión de Fe de Westminster y Saboya, que ellos usan el término persona. Los bautistas particulares usan subsistencia para describir a cada una de las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser más técnicos. Inclusive, si ustedes leen Calvino, Calvino odia ese término persona. Y él prefería el término subsistencia. Entonces los bautistas usaron ese término más técnico, subsistencia. Ahora, en los siglos IV y V, esto lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos las herejías, principalmente en sus debates contra un hombre llamado Nestorio, Cirilo de Alejandría usó ese término, la unión hipostática, para defender la doctrina bíblica de la persona de Cristo. Y escribiendo contra Nestorio, Cirilo dijo: nosotros confesamos que el Verbo, habiendo unido a sí mismo hipostáticamente carne animada por un alma racional, inexplicablemente, incomprensiblemente se hizo hombre. Él unió hipostáticamente a sí mismo carne, la humanidad. Entonces, ¿qué debemos entender con esa frase, unión hipostática? Bueno, lo que significa es la unión de la naturaleza divina y la humana en la única persona de Cristo. Ahora, recordemos lo que yo les dije hace unas semanas. ¿Qué significa persona? ¿Qué significa ese término persona? Richard Mueller afirma que para los teólogos de la antigüedad, el término persona significa una subsistencia individual. Un individuo, una cosa individual o una cosa autosubsistente, y aún más específicamente, dice él, una cosa inteligente y autosubsistente. Yo soy una persona, cada uno de ustedes es una persona, una subsistencia individual, inteligente, autosubsistente. Durante la Reforma, Calvino odiaba ese término, como les dije. Él prefería el término subsistencia. Y Mueller dice que subsistencia significa un ser particular o existente, una instancia individual de una esencia dada. ¿Cuál es mi esencia? Mi naturaleza humana. Entonces yo soy una subsistencia, un ser con una subsistencia, con una esencia. Entonces una persona es un individuo inteligente que posee una naturaleza. Dios es una persona, Dios el Padre es una persona. Dios el Padre es una persona. Sí. Él es una subsistencia con una naturaleza. ¿Cuál naturaleza es la de Dios? La naturaleza divina.
Él es una persona, Él es una subsistencia. Dios el Hijo igualmente. Y el Dios el Espíritu Santo es una persona también, es una subsistencia individual. Ahora, ¿qué es una naturaleza? Bueno, de acuerdo con Müller, para los teólogos de la antigüedad ese término natura era usado en el sentido en el que nosotros estamos hablando aquí como esencia. Es lo que nos caracteriza a nosotros, es aquello que hace un ser precisamente lo que él es. Yo soy un hombre, ¿por qué? Porque mi esencia es una naturaleza humana, ¿verdad? Dios es Dios porque su esencia o su naturaleza es la esencia divina. Entonces es lo que nos hace ser precisamente lo que somos. Entonces, lo que la doctrina de la unión hipostática explica es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la única persona de Cristo. Esta doctrina fue formulada, como les dije hace un momento, en respuesta a las herejías principalmente de hombres como Nestorio, y que fue ampliada en el credo de Calcedonia, como vimos y nosotros lo leímos en el año 451 después de Cristo, y que nosotros confesamos en nuestra confesión al final del párrafo 2 del capítulo 8. ¿Y cómo explicaron los bautistas particulares la unión hipostática? De manera que dos naturalezas completas, entero Dios, completo Dios y completo hombre, dos naturalezas completas, perfectas y distintas. La naturaleza divina no se parece a la humana, son distintas. Se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, sin composición o confusión alguna. No se mezclaron, se mantienen en la persona de Cristo totalmente distintas, sin confundirse, sin mezclarse, sin convertirse una en otra. Y dice, esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Si se hubieran mezclado, podríamos decir que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No. Aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios. Entonces los bautistas particulares están explicando ahí la unión hipostática de Cristo. Lo que nuestra confesión afirma es que es lo que la Iglesia defendió por siglos. Es decir, la verdad que nosotros hemos estudiado en las Escrituras, que Cristo es completamente Dios y completamente hombre, y que sus dos naturalezas constituían una sola persona. Cristo no son dos personas. Muchos herejes, vamos a ver eso, muchos herejes decían esto. Cristo son dos personas, una humana y una divina. El Hijo, el Verbo y Jesús, un hombre. Él es... ¿Cuál persona es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál persona? ¿Ah? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ese es Cristo. Esa es la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios, el Verbo, el Logos. Además, que sus dos naturalezas constituyen una sola persona. Cristo no son dos personas entonces. Él no se mezcló ni se convirtió en otra cosa. No fue que Él entonces dejó de ser Dios y se convirtió en hombre. Eso no fue lo que pasó, eso no es lo que dicen las Escrituras. Él permaneció siendo completamente Dios cuando asumió la humanidad. Él no se convirtió en un hombre. Tampoco fue que se hizo una especie de demidios, como les dije la semana pasada, de la mitología griega. Mitad Dios y mitad hombre. No, completamente Dios, completamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y esta persona, dice nuestra confesión, es un solo Cristo. Es por eso que Bavinck, y yo le leí la cita de Bavinck que causó tanta confusión la semana pasada. Escuchen. Él dice, el resultado, hablando de la encarnación, no es una unión moral de personas.
No es que dos personas se están uniendo, eso no es la encarnación, sino la unión de dos naturalezas en la persona del Hijo. No una unión natural, es decir, de naturaleza, sino una unión personal, de dos naturalezas en una persona. El resultado de esa unión no es una nueva naturaleza, de nuevo, no es un demidios, no es medio Dios, medio hombre, no. Ni siquiera una nueva personalidad, él no se convirtió en otra persona. No es que dejó ser el Hijo de Dios y ahora es otra persona, no, él sigue siendo el Hijo de Dios, sino únicamente la persona de Cristo como Cristo. Es decir, es ahora el Cristo al asumir la humanidad. Esta unión puede ser únicamente concebida como una unión de la persona del Hijo con una naturaleza humana impersonal. O como escribió Stephen Wellum, nosotros estamos de acuerdo con la Escritura que Dios el Hijo se hizo hombre sin ningún cambio en su naturaleza divina al explicar que la persona divina del Hijo personalizó una naturaleza humana creada para Él. La persona divina del Hijo, subsistiendo en la naturaleza divina, o sea, siendo Dios mismo siempre, no se convirtió en una persona humana. No se convirtió en un hombre, ¿verdad? Conversión, eso no hay. Sino que asumió una naturaleza humana. Él añadió a lo que Él era la humanidad. La naturaleza humana de Cristo nunca tuvo una persona humana separada. Esto es lo que vamos a explicar ahorita. Ella solo obtuvo su subsistencia en la persona del Hijo Divino. Cuando el Verbo se hizo carne, Él asumió una naturaleza humana que no tenía una persona humana correspondiente. El Hijo Divino es el único sujeto consciente y asertivo de Cristo. La semana pasada se me acercó un hermano y yo le hice esta pregunta. ¿El Espíritu Santo creó una persona humana en el vientre de María? No. Correcto. El Espíritu Santo no creó una persona humana en el vientre de María. ¿Qué fue lo que Él creó? Una humanidad. ¿Quién sería la persona que tomaría esa humanidad? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Porque muchos herejes decían eso. Cristo, el Verbo, lo que hizo fue meterse en una persona humana, en Jesús. Y entonces eran dos personas distintas, el Verbo y el hombre. Pero eso no es lo que vimos en las Escrituras, eso no es el testimonio de la Biblia. El testimonio de la Biblia es que el Espíritu Santo creó una humanidad que sería asumida por Dios el Hijo. Por eso Bavinck dice que es una naturaleza humana impersonal, porque no tiene una persona correspondiente a ella, sino que es el Hijo quien asume esa humanidad creada por el Espíritu Santo. Como dijo el autor a los Hebreos, esto el pastor Eric me lo recordó el lunes, en Hebreos 10:5, citando el Salmo 10, el autor cita esto, inspirado por el Espíritu Santo, poniendo las palabras que él está citando en la boca de Dios el Hijo. Por lo cual, entrando al mundo, dice, ¿quién? El Hijo. Le dice a quién, al Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Él no dice, mas me preparaste una persona para que yo pudiera meterme en ella. No, me preparaste un cuerpo para que yo pudiera encarnar y entrar al mundo. Por eso que nuestra confesión dice que Él es una sola persona. Un Cristo, un solo Cristo con dos naturalezas. Ahora, Louis Berkhof tiene razón en su teología sistemática cuando él dice que no es correcto hablar de la naturaleza humana de Cristo como impersonal. Y él tiene razón en eso. Ahora, lo que Bavinck está diciendo no es incorrecto tampoco. Pero lo que Louis Berkhof se refiere es que nunca la humanidad de Cristo estuvo separada de la persona del Hijo. Nunca.
En el momento en que el Espíritu Santo creó esa mórula de células en el vientre de la Virgen María, esa mórula de células humanas fue asumida por Dios el Hijo. Nunca estuvo la naturaleza del Hijo separada de la persona. Por eso Luis Berkhoff dice que es incorrecto verlo como algo impersonal, como que pasaron 9 meses y el Espíritu Santo creó un bebé ahí y después cuando iban a nacer la persona del Hijo asumió esa humanidad. No. En el momento en que el Espíritu Santo creó ese conjunto de células humanas para que fuera asumida por Dios, el Hijo la asumió. Y nunca se mantuvo sin la persona del Hijo, esa humanidad. ¿Entendemos eso? Ok. Y yo les recomiendo, la teología sistemática de Berkhoff es muy buena. Las copias que yo les di es una copia de un pedacito del capítulo 31 que explica muy bien lo que estamos hablando. Si hay un libro que hay que tener en nuestras bibliotecas es la teología sistemática de Berkhoff, es muy muy buena. Ahora, ¿qué más dice nuestra confesión acerca de la persona de Cristo? Entonces, leamos el párrafo 3 de nuestra confesión. Dice, el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina. ¿Cómo así? ¿Cómo? Así unida a la naturaleza. ¿Cómo? Bueno, como lo acaba de decir en el párrafo 2, inseparablemente, sin conversión, composición o confusión alguna, sí. Habiéndose unido en su naturaleza humana, unida a la divina, así, en esa manera, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para el mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. El párrafo mezcla un poco lo que ya vimos, nosotros lo hemos visto, fue Dios el Padre quien escogió al Hijo para que asumiera esta función de Cristo, de mediador entre Dios y el hombre. A Él le entregó todo juicio, todo poder, ¿verdad? Y mezcla también un poco de la obra de Cristo ahí, eso lo vamos a ver cuando veamos la tercera parte, probablemente el otro año. Pero vemos nuevamente el uso prácticamente literal de la Escritura por los bautistas particulares en este párrafo, prácticamente literal. Por ejemplo, en Colosenses 2:3, dice, hablando de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso es lo que dice nuestra confesión. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Eso lo dice nuestra confesión. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha. Eso dice nuestra confesión de Cristo. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Eso dice nuestra confesión. Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese apoyo literal de la Biblia es usado en nuestra confesión para defender esa unión de la naturaleza de Cristo, en Cristo, la unión de la naturaleza humana y la divina. Y por eso el párrafo 3 dice que fue eso lo que lo hizo a Él apto para este oficio, para desempeñar ese oficio que Dios el Padre le había encargado a Él en ese pacto eterno de la redención. Pero noten lo que dice la introducción al párrafo 3. El Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. Es decir, lo que entiende nuestra confesión de las Escrituras, como vamos a ver, es que para este oficio, para que pudiera desempeñarlo, para que pudiera ser Cristo el mediador, Él tuvo que ser santificado y ungido por el Espíritu Santo para poder cumplir con ese oficio. Y los textos que usa nuestra confesión son los siguientes.
Salmos 45:7 o Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esta verdad es afirmada en muchos otros lugares de las Escrituras, de cómo Cristo, el mediador, fue ungido y santificado por el Espíritu Santo. Isaías 42:1, hablando del siervo de Jehová, el Cristo, el Mesías esperado por Israel, dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, dice Dios el Padre, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 61:1, pasaje que recuerdan fue leído por el Señor Jesús en la sinagoga después de su tentación en el desierto. Él llega y abre, busca Isaías 61:1 y lo lee y les dice, aquí hoy se ha cumplido esta escritura ante ustedes. Y él les dice, Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Yo soy el Mesías. Y soy el Mesías, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre mí. Porque Dios el Padre me ha ungido a mí para servir en este oficio. Y esto nos lleva entonces a estudiar lo que para los puritanos se llamaba el compañero inseparable de Cristo. Los bautistas particulares, como los demás puritanos, estaban muy conscientes de la importancia de la relación del Espíritu Santo con Cristo, en lo que respecta obviamente a su ministerio terrenal y celestial. El gran puritano, el teólogo John Owen, dijo lo siguiente: por lo tanto, el Espíritu Santo es el operador inmediato de todos los actos divinos del Hijo, aún en su propia naturaleza humana. Lo que fuera que Dios el Hijo causara en, por o sobre la naturaleza humana, Él lo hacía por el Espíritu Santo, quien es su Espíritu. Todo lo que Cristo hizo en la tierra, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios el Padre escogió y ordenó a Dios el Hijo para que se encarnara, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, y para esto debía encarnarse. Quien creó y preparó una humanidad para el Cristo, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Desde ahí empieza la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo. Como le dijo el ángel a José en Mateo 1:20, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Luego de su bautismo, para poder iniciar su ministerio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Leemos en Mateo 3:16, después de que fue bautizado, subió luego del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. A punto de iniciar su ministerio terrenal, y el Espíritu Santo viene sobre él. Además, el Espíritu Santo fue quien tuvo un papel significativo durante su tentación en el desierto. ¿Quién llevó al Señor Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto, dice Lucas 4:1. Además, los milagros del Señor Jesús se le atribuyen al Espíritu Santo. En Mateo 12:28 el Señor le dice esto a los fariseos. Recuerden que ellos lo están acusando a Jesús de que Él hace milagros por el poder ¿de quién? De Satanás. Y el Señor Jesús les dice esto: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús le está diciendo: no, yo hago estos milagros, echo fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en mí quien echa los demonios.
Y Jesús refuta la acusación de los fariseos. Y es por eso que Jesús les dice en versículo 31, todo pecado será perdonado contra el Hijo del Hombre, toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ustedes están viendo realmente que es el Espíritu Santo obrando en mí lo que está haciendo esto. Y ustedes están diciendo que eso es por Satanás. Eso no les será perdonado jamás. O como dice Romanos 8:11, que atribuye la resurrección de Cristo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo que debemos entender es que el Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Cristo. Joel Beeke, un teólogo reformado, tiene una teología sistemática puritana excelente. Y escuchen lo que él escribió. Debido a que el Espíritu fue el compañero inseparable de Cristo durante su ministerio terrenal, hay pocas dudas de que Cristo clamó a su Padre por la habilitación o la ayuda del Espíritu. Para poner este punto de una manera más provocadora, la obediencia de Cristo en nuestro lugar tenía que ser una obediencia real. Él no hizo trampa al depender en su propia naturaleza divina mientras actuaba como el segundo Adán. Por el contrario, al recibir y depender en el Espíritu, Cristo fue completamente dependiente de su Padre. Cristo verdaderamente creció en sabiduría y estatura, dice Vicky. Si Cristo aparentaba ser ignorante, era porque lo era, en su humanidad, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Si Él parecía tener conocimiento sobrenatural, era porque el Padre le revelaba tal conocimiento por el Espíritu. Y escuchen lo que Vicky escribe más adelante. Que Cristo recibió la unción del Espíritu Santo es una necesidad ontológica, o sea, de su esencia, de su verdadera humanidad. De hecho, Cristo no hubiera sido Cristo aparte de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ocupar entonces un lugar central en cualquier discusión de cristología debido a su relación con la naturaleza humana de Cristo. Imagínense que Cristo entonces hubiera soportado la tentación del desierto, como dice Vicky, haciendo trampa, yéndose a su esencia divina. Dios no puede ser tentado. ¿Fue eso lo que hizo Jesús? ¿Lo que hizo Cristo? No. Él fue al desierto y no hizo uso de su divinidad, sino que como un hombre dependió completamente de su Padre, de lo que su Padre le había revelado en la palabra a él por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Por medio de la palabra, dependiendo de la palabra que su Padre le había dado por medio del Espíritu Santo. Si no, no hubiera podido decir que entonces se compadece de nosotros, que puede entendernos en nuestras tentaciones. No podría decir eso. No lo hizo, lo soportó como un hombre, dependiendo del poder del Espíritu Santo con el cual había sido ungido para ese ministerio. O como escribió Roger Helland, un teólogo, en un artículo que leí en una revista evangélica, él dice: los evangelios y el libro de los Hechos presentan a un Jesús que era dependiente y estaba en total sumisión a Dios el Padre por el Espíritu Santo. Jesús, no la persona en esencia, la persona divina del Hijo. Este fue el modelo necesario que Jesús debía representar. Él no podía y no ejerció sus atributos divinos con el fin de declarar o hacer algo sobrenatural. Esto es porque los seres humanos ni pueden ni lo hacen. Sus palabras y sus hechos salieron de su relación de dependencia con el Padre y su poder surgió de su unción con el Espíritu Santo. Ellos no ocurrieron porque Él era Dios. Finalmente escuchen a Bavinck. En este punto es importante notar que esta actividad del Espíritu Santo con respecto a la naturaleza humana de Cristo no permanece aislada absolutamente. A pesar de que inició con la concepción,
no se detuvo allí. Pues, ¿dónde comenzó la acción del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo? En la concepción, creando una humanidad para Él. Pero no se detuvo allí, dice Bavinck. Ella continuó a lo largo de toda su vida, aún hasta en su estado de exaltación. El verdadero humano que lleva la imagen de Dios es inconcebible sin la posesión del Espíritu Santo. Si los humanos en general no pueden tener comunión con Dios excepto por el Espíritu Santo, entonces esto aplica aún más poderosamente a la naturaleza humana de Cristo. Por eso fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, Cristo, según las Escrituras, es verdadero Dios, verdadero hombre. Él es la persona, la segunda persona de la Trinidad. Él se encarnó, asumió naturaleza humana. Él existe ahora con dos naturalezas. En este momento, nuestro mediador es perfecto Dios y perfecto hombre. Él no, después cuando ascendió al cielo dejó de ser hombre. No, Él es ahora perfecto Dios y perfecto hombre. Permanece con esas dos naturalezas distintas la una de la otra, pero sin conversión, composición ni confusión. Y debido a que fue ordenado por el Padre para ese ministerio de mediador, necesitaba ser ungido con el Espíritu Santo para cumplir todo lo que el Padre le ordenó a Él hacer aquí en la tierra. Ahora, la pregunta que sigue es la siguiente: ¿cómo es que esas dos naturalezas funcionan en la persona de Cristo? Y eso es lo que vamos a ver la otra semana. Entonces, les insto a que lean el párrafo 7, que es lo que vamos a estar estudiando la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, me buscan. Si no, nos preparamos para empezar el culto a las 10:30. Gracias.